Muy bien. Gracias por la paciencia. Gracias por el amor. Hoy queremos seguir observando un poquito más tantas cosas que estamos conociendo de una forma más profunda, de una forma más certera, de una forma más correcta, ajustándonos a diseño. Ajustándonos a diseño. Amén. Otra vez vuelvo a repetir, ajustándonos al diseño de Dios. Amén. Entonces, el título de hoy, y digo yo no hablo con nadie lo que voy a predicar. Por ahí hablo con mi esposa y le comparto un poquito de lo que estamos queriendo compartir y nada más. Pero digo, en cada reunión, en la lectura que dan al principio, está como confirmando lo que vamos a compartir en la palabra, las canciones, ¿no? Están confirmando. Y qué lindo es saber de que el Espíritu nos conduce más allá de nosotros darnos cuenta o no. Porque a veces no te das cuenta, simplemente lo estás haciendo, pero Dios está uniendo todas las cosas, ¿no? En un mismo propósito, un mismo sentido. Y bueno, hoy tenemos algo que compartir, gracias a Dios, y quiero hablar desde por ahí una experiencia personal, pero creo que será útil también para ustedes. Y quiero que vayamos a la lectura de hoy, al pasaje de hoy que está en Efesios, el capítulo 1, y quiero que leamos inicialmente desde ahí. No voy a estar compartiendo acá todo lo que está escrito ahí, pero de ahí dos versículos que luego estaremos acentuando sobre eso, ¿no? ¿Lo tiene? Efesios 1, del 17 al 23. Dice así, si no lo tiene, ahí lo van a estar pasando en la pantalla. Gracias, Grecia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? A la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Quiero de esta lectura hacer hincapié en este pasaje, en los versículos 17 y 18, donde vamos a estar mirando un poquito más, y quiero que me preste atención, ¿verdad? Que haga lo posible de estar atento, porque es algo que Dios quiere hablarle a la iglesia, ¿saben? La iglesia es su cuerpo, leímos acá, y el cuerpo tiene vida. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Amén. El cuerpo tiene vida. El cuerpo no es cuerpo, puede ser un cuerpo fallecido, no tiene vida, pero somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Cristo tiene vida, por ende nosotros somos un cuerpo con vida en Cristo. Amén. Entonces, cuando leemos, y para esto para iniciar en lo que quiero compartir de lo que dice acá, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Vamos a arrancar desde el Génesis, volviendo a lo que sucedió en este lugar en el principio, ¿no? Cuando leemos en el Génesis, vemos que Adán y Eva comieron del árbol que no tenían que comer. ¿Cómo se llamaba este árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso produjo una ceguera más allá de que el hombre seguía viendo, seguimos viendo. ¿Cuántos ven? Obviamente. ¿Cuántos me ven
porque por ahí algunos necesitan anteojitos, ¿no? Como yo. Pero me ven una figura gorda desde allá, dice, ahí está el pastor predicando, ¿no? Me ven. Y el hombre puede ver, pero produjo una ceguera que no tenía que ver con una vista natural, sino una ceguera espiritual. ¿Me siguen hasta ahí? Y esto entendemos que vino a través de la desobediencia hacia lo que Dios les instruyó al hombre y a la mujer. Sabemos que a través de la desobediencia vino el pecado, ¿no? El pecado se produjo cuando desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde ese momento hasta acá, el hombre sin Cristo puede ver. El hombre sin Cristo puede ver, pero solo ve la sombra de lo que es realmente verdadero. ¿Me sigue? El hombre puede ver, pero solamente puede ver la sombra de lo que es realmente verdadero, porque lo verdadero solo se puede ver por el Espíritu. Lo verdadero se revela a ti por medio del Espíritu. Entonces hoy tenemos una humanidad que vive incompleta, fragmentada y en oscuridad, sin poder ver lo eterno. ¿Verdad? El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo no puede contemplar lo eterno, por más que quiera. Por lo tanto, ve y se mueve en un ámbito temporal, momentáneo y pasajero. Y en este ámbito existe el bien y el mal. En este ámbito pasajero existe el bien y el mal. Además, en ese ámbito no hay vida, no hay Cristo, no hay luz. Por eso dice la palabra que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me sigue hasta acá o no? Vamos a tratar de ir rapidito, no los queremos extender demasiado y tenemos la Santa Cena también. ¿Cuántos están contentos que vamos a celebrar la Cena del Señor? ¡Qué lindo! Entonces, cuando el pasaje que leímos habla de sabiduría y revelación, y quiero que presten atención porque a veces el concepto que tenemos cuando leemos en la Biblia, por a veces lo que en algún momento pudimos entender o fuimos enseñados, cuando el pasaje que leímos habla de sabiduría y revelación, no tiene que ver con algo místico, ¿me escuchó? No tiene que ver con algo místico, sino que tiene que ver con percibir y entender claramente aquello que ya me fue dado en Cristo. Cuando habla de sabiduría y revelación, es poder entender, percibir, tener claro aquello que me fue concedido en Cristo. El espíritu de sabiduría, y revelación está en aquello que ya me fue entregado. ¿Me sigue? Que es la nueva naturaleza que me fue concedida por gracia por medio de la fe en Cristo. Yo ya tengo, digamos, en la naturaleza nueva que recibimos, está el poder ver, ¿verdad? El poder tener sabiduría. Pero algo no está permitiendo que yo pueda acceder a eso. ¿Me siguen? Algo lo está impidiendo. El espíritu de sabiduría y revelación no es tampoco una bendición misteriosa concedida a unos pocos de forma especial, ¿no? Ni la capacidad de hablar como se suele ver como un profeta. Más bien es la obra del Espíritu Santo, escuche, para que lo que estamos en Cristo podamos ver y comprender de forma plena y completa quién es Cristo en nosotros. Ese espíritu de sabiduría y de revelación nos muestra completamente y claramente quién es Cristo en nosotros. Entonces, cuando vemos quién es Cristo en nosotros, podemos ver la operatividad de su vida en nosotros. ¿Cómo opera esa vida en nosotros? Ahora, ¿estás viendo la operatividad de esa vida en ti? Esto es lo que tenemos que acceder y tenemos que quitar los impedimentos, los pesos, las cosas que no nos permiten ver esta realidad, que ya está depositada en nosotros, iglesia.
Esa realidad ya no fue dada en el Espíritu. Amén. Ahora bien, ¿por qué me pasa que no estoy tomando decisiones sabias y por qué no estoy teniendo ojos para ver lo que el Señor, por medio del Espíritu, quiere que yo vea? ¿Quiere saber o no? Bueno, ¿Aileen quiere saber los demás? Amén. Están medio debiluchos hoy. Amén. Bueno, levántense más temprano y desayunen, che. Gloria a Dios. Entonces, hay algo que necesitamos ver y hay algo que el Espíritu ciertamente, Él no se niega a que lo puedas ver. ¿Sabían esto? Es decir, que el Espíritu no debe querer mostrármelo, no debe querer enseñármelo, no debe querer que yo... Claro que Él quiere que lo veas. Claro que Él quiere que tú tengas ojos para ver. Claro que Él quiere que seas una persona sabia en tus decisiones. Amén. ¿O creen que Él retiene? No, Él quiere que veamos. De hecho, Él ya lo puso en ti. A ver, estamos como ahí medio... Él ya lo puso ahí. Ya está en nosotros. ¿Verdad? En el Espíritu fuimos vivificados otra vez por el segundo Adán. Y todo eso está, pero hay algo que no me permite verlo. Entonces, sobre esto quiero que podamos observar y prestar atención y un poquito contemplar y que ustedes puedan mirar hacia ustedes mismos, no hacia el hermano, porque no quiero que digan, este es para aquel, o justo hoy no vino, este le pega bien en la cabeza este mensaje, ¿no? No. La palabra, di conmigo, la palabra de hoy es para mí. Muy bien. Siempre, cada vez que se expone la palabra es para que podamos oírla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, el por qué es por la oposición del enemigo, que no podemos. Y cuando digo enemigo, porque yo cuando dije enemigo, enseguida pensaron Satanás, el diablo. ¿Cuántos pensaron eso? ¿Verdad que sí? Claro. Es decir, porque es cierto, Él es nuestro enemigo. Pero cuando yo digo enemigo, no me estoy refiriendo puntualmente al diablo. Aunque el diablo sí se nos opone y sí es nuestro enemigo, pero no debemos estar preocupados por el diablo. ¿Cuántos entienden que no hay que estar preocupados por el diablo? Porque en muchas iglesias le han dado como un poder al diablo que él no tiene. Dice acá, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia. Todas las cosas. Tenemos el poder sobre el enemigo. ¿Amén? Entonces, pero hay mucha gente que anda aterrorizada, que el diablo los persigue, que le jala los pies a la noche, que le destapa, ¿verdad? Que lo ahorca y bueno, un montón de cosas. ¿Sí le ha pasado o no? En su momento. Y tenemos miedo y vemos los memes, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? Porque queremos que de alguna forma, ¿no? Venga algo y nos proteja, pero ya no somos de Cristo y en Él estamos guardados. Amén. Entonces, no nos preocupemos por el diablo. Dice 1 Juan 5:18, hermana, multimedia ahí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. Y el enemigo no le toca. ¿Qué despreocupate entonces? Amén. La única forma que el diablo te pueda hacer la vida de a cuadritos es cuando nosotros mismos le damos lugar. Por eso también dice Efesios 4:27 y nos dice claramente, simplemente ni deis lugar al diablo. Cuando vos le abrís las puertas, cuando vos a través de pensamiento le abrís las puertas al diablo, él viene y te tortura en tu pensamiento. Amén. Por eso vos, el diablo, salir de acá, vos no tenés nada que ver conmigo.
No le demos lugar al diablo. Amén. Miremos a lo que Dios nos otorgó en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, la oposición del enemigo al cual me quiero referir no es el diablo, es a nosotros mismos. ¿Cuántos me escucharon? La oposición del enemigo al cual me refiero hoy no es el diablo, es a nosotros mismos. Quiero para esto, amados, que podamos entender y dejemos que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades y que además nos ayude a no ser tardos para oír, como dicen Hebreos. Que podamos tener oídos para oír. Y en estos días, iglesia, vengo analizando estas cosas en mi vida, como dije, y creo que a través de cada episodio que vivimos, tenemos un sinnúmero de oportunidades, escuche lo que le estoy diciendo, de entrenar el alma para contemplar mucho más lo eterno que lo temporal. En cada episodio, cualquiera este sea, en el lugar que sea, tenemos un sinfín de oportunidades para que nosotros podamos entrenar el alma para contemplar mucho más lo eterno que lo temporal. La revelación tiene que ver con poder ver más a Cristo que ver lo momentáneo. Porque para lo momentáneo no necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, ¿verdad que no? Que sean abiertos. Para eso tenemos los ojos naturales. ¿Amén? Pero para tener sabiduría y revelación, los ojos de nuestro entendimiento necesitan sí ser alumbrados, como dice Pablo. Para esto, vuelvo a repetir algo que ya hemos hablado y hemos enseñado y compartido de este lugar sobre las naturalezas, ¿no? Hay dos naturalezas que coexisten dentro de nosotros. Tiene que ver con la carne y el espíritu. Y eso lo entendemos en el pensamiento muchas veces. Sí, ok, ¿no? Y nos hacemos la imagen de Dios acá y del diablo acá, ¿no? Susurrándonos al oído. Pero esto es algo interno, ¿verdad? Que vivimos. Tenga paciencia que vamos a ir aclarando todo esto. Y a veces podemos entender esto simplemente como una información, simplemente como un pensamiento. Pero en ocasiones nos pasa que en el momento de ejercitarnos en esta realidad eterna, la balanza termina inclinándose a lo temporal. ¿Le ha pasado? Sí nos pasa. ¿Y cuál es el peligro de esto? Es que tomamos una postura terrenal con respecto a lo eterno. Y entonces comenzamos a tener una postura en lo que decimos, no es malo lo que hago, desde una postura terrenal. ¿Sí? Desde esa postura terrenal, o según nuestro parecer, pensamos que algo es bueno, según nuestro parecer. Otra vez desde una postura terrenal. No es malo lo que hago es bueno, pero desde la perspectiva de lo eterno, cuando nos manejamos así, es comer del árbol equivocado. Es comer del árbol equivocado. Es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, decimos, pero si lo bueno es bueno, sí, pero en este árbol estaba el conocimiento del bien y del mal. Vamos paso a paso. Por eso el hombre busca justificación por medio de cosas que él hace bien. ¿Sí o no? Siempre el hombre busca justificarse por medio de cosas que él hace bien. Porque no solo es el mal que hace, sino querer justificar con cosas buenas lo que solo puede encontrar justificación comiendo del árbol correcto. Comer del árbol de la vida, que es una representación de Cristo.
Entonces el hombre, cuando comió del conocimiento del bien y del mal, dice, sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos. Pero cuando comemos del árbol de la vida, la vergüenza nos es quitada. Somos arropados, somos vestidos, ¿sí?, en Cristo. Por eso dice, vístanse de Cristo y despójense del viejo hombre. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces encontramos que el no tomar la decisión acertada que el Espíritu nos conduce a tomar, nos levantamos en contra de Dios. ¿Te ves levantándote en contra de Dios? Y decimos, no, yo no me levanto en contra de Dios. Pero las decisiones que a veces tomamos, cuando el Espíritu nos está conduciendo a tomar una decisión y nosotros no tomamos la decisión que el Espíritu nos está conduciendo a tomar, es resistirse y levantarse en contra de Dios. ¿Amén, pastora? Pero cuando tomamos la decisión de rendirnos al gobierno de Cristo, como dice en Romanos 8:13, podemos, por su mismo Espíritu, mire, hacer morir en nosotros las obras de la carne, para que Cristo crezca en nosotros. Y cuando Cristo crece, la expresión de su vida en nosotros también comienza a ser evidente. Entonces, ¿qué evidencias hay de Cristo en tu vida? Cuando tenés que hacer un análisis de tu vida, de cómo vivís, de cómo estás desarrollando lo que ha sido depositado en ti, cómo estás administrando la vida que Dios te dio, cómo estás ejercitándote en esta nueva naturaleza que te fue concedida en Cristo. No es algo que lo tenés acá y bueno, ya está, solo queda en el pensamiento. No, es una vida que está dentro de ti, que te conduce, que te moviliza, te guía a la justicia, a la verdad, a la obediencia, a la santidad, a la perfección en Cristo. El Espíritu nos fue dado con otro motivo, para salvación, pero también para vida. Entonces, ¿qué vida estamos viviendo en Cristo? Si es que estamos en Cristo. Pablo en alguna ocasión dice, si es que estás en Cristo, si es que habéis recibido a Cristo. Entonces, si tenés que cuestionarte esto, es algo que está comiéndote la cabeza, orá, rendite. Si tenés que arrepentirte, arrepentite, pero que esa naturaleza sea una realidad en ti. Que no sea algo religioso. Vengo y yo creo que soy salvo. No, el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el que es hijo de Dios se abre, se deja guiar, se deja conducir, no por el pastor, por el líder de turno, por tal apóstol o quien sea. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien nos habita hoy, iglesia. Es el que trae convicción. Y hay una lucha, porque después resta qué decisión tomamos con respecto a esto. ¿Me sigue? Esto nos lleva a recordar lo que Pablo decía, y vamos a leer Romanos 7. Romanos 7, del 14 al 25. Es increíble lo que Pablo habla, ¿no? Desde su experiencia, desde esta realidad que él está viviendo, él descubre algo, ¿no? Y bueno, vamos a leer del 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Mirá lo que dice Pablo. Pablo diciendo, yo soy carnal. Dios mío. Dice, ¿dónde estaba? El 14. Vendido al pecado, dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Está hablando de la otra naturaleza, ¿sí ve? Porque el querer el bien está en mí, que es la nueva naturaleza,
pero no el hacerlo. Habla de la vieja naturaleza, ¿no? Está hablando de esa batalla interior. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en el Señor? Pero veo otra ley en mis miembros. Oh, ¿qué pasó? ¿No? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, iglesia, ciertamente todos vivimos esta batalla interior. ¿Cierto? Ciertamente todos vivimos esta batalla interior. Pero no debemos olvidar que ya la victoria nos fue dada en Cristo. Ya la victoria es nuestra. La victoria nos fue otorgada. Él pagó el precio. Él lo hizo todo. Es por Él, solamente por Jesucristo. Amén. Por eso dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Más que vencedores. ¿Por qué? Porque en el Espíritu somos eso. Pero se necesita trasladar al alma en la realidad que vivimos, ¿sí? Cada día. El Espíritu es que tiene que gobernar ahí. Es importante entonces identificar al enemigo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vos identificás a un enemigo, te pones en guarda, ¿no? Te pones, ¿no? Sacás, ¿no? ¿Sí o no? Es importante entonces identificar al enemigo que se levanta para que no prospere ni se desarrolle la vida que te fue concedida en Cristo. El enemigo se levanta para que lo que te fue dado no se desarrolle en ti. Y es importante que lo puedas identificar. Y como dije al principio, es en cada episodio de nuestras vidas que tendremos la oportunidad de ajustarnos al diseño, en cada una de las decisiones que tomemos. ¿Y en qué momento lo puedo identificar? Por ejemplo, cuando yo digo que las oportunidades sobran en el día a día para que podamos contemplar más lo eterno que lo momentáneo. Entonces, ¿cómo lo puedo contemplar? Por ejemplo, en los desacuerdos que surgen con tu cónyuge. Hola. El acuerdo o discusión se dio ¿por qué motivo? A ver. ¿Y desde qué naturaleza lo quisimos resolver? ¿Me escuchan? Preste atención. Porque el Espíritu te tiene que abrir los ojos del Espíritu para ver. Y para que en ese ver puedas ser sabio en tus decisiones y en tus acciones y en tu proceder. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo con los hijos. A veces renegamos, a veces nos disgustamos y a veces nos enojamos por su actitud, por su comportamiento, bueno, por todo lo que se le pueda agregar. En el trabajo es otra buena oportunidad y en todo lugar y situación. Donde quiera que nos encontremos, hay una naturaleza divina que llevamos dentro. Y hay una naturaleza de la carne que también nos habita. Entonces, en cada circunstancia de la vida, tenemos decisiones que tomar. Y le podemos decir al alma, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O podemos
mirar al hombre viejo y mirarlo con cariño. A la mujer vieja, a la mujer no le gusta que le digan vieja, pero sí me entienden, ¿no? Y la mirás con cariño, esa mujer gritona, poco paciencia, hipersensible. ¡Ay, me dijiste gorda! ¿No? Entonces, en cada episodio tenemos la oportunidad de que Cristo siga siendo formado en nosotros, iglesia. Para que de esta forma también la expresión de Cristo sea testimonio a los que están haciendo una lectura de nosotros. ¿Cuántos, si vos declarás abiertamente que sos un hijo de Dios, cuántos lo hacen? ¿Cuántos hablan abiertamente? Yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Dios. Yo pertenezco a Dios por medio de Cristo que me amó. Bueno, cuando vos haces esas declaraciones, la gente comienza a hacer una lectura de tu vida. El vecino te está mirando. Tu familia te está mirando. Tus hijos te están mirando. Los hermanitos, no, los hermanos de la iglesia te están mirando. Hacen una lectura de tu vida en Cristo. Por eso es importante que ellos puedan ver el testimonio de Cristo en tu vida. De una verdad que está haciendo o instalando un gobierno real en tu vida. Donde nosotros estamos rendidos a ese gobierno. ¿Me sigue hasta ahí o no? Porque cuando el espíritu de sabiduría y revelación viene a nuestras vidas o dejamos que se desarrolle, podemos tener un mayor conocimiento de Él. Por eso Pablo decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, en Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Para eso se te abren los ojos. Para eso los ojos de tu entendimiento son alumbrados. Para que puedas ver la verdad. La verdad es Cristo. Amén. Para que puedas verle a Él. Amén. Para que puedas ver el camino. Amén. Para que puedas ver la verdad. Y distinguir lo eterno de lo pasajero. La verdad de la mentira. La vida de la muerte y tomar decisiones con respecto a cómo vas a conducirte, porque al fin del día se te ha dado todo para que puedas vivir una vida en santidad, pero la decisión la tomamos nosotros, iglesia. La decisión la tomamos nosotros. Entonces, podemos conocer cuál es su diseño para nosotros cuando le conocemos a Él. Porque el diseño es Cristo. Amén. Podemos conocer cuál es su propósito en el cual fuimos incluidos y cómo su vida nos puede conducir en todo. En todo. Ahora, esta era la oración de Pablo. En este pasaje inicial que leímos, era una oración y creo yo y entiendo hoy que es la oración de todos los que hemos renacido en Cristo, que debe predominar. Porque yo no vivo de forma ajena o individual. Yo fui unido al cuerpo de Cristo. Somos uno, todos. No sobresale uno del otro. Todos son importantes. ¿No dice eso Pablo? Que cada miembro tiene una función y cada uno es importante. Y si fuimos unidos al cuerpo, es para que el cuerpo crezca, desarrolle y esa vida se exprese, que es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, esta es la oración que debe predominar en nosotros. ¿Por qué? Porque es una prioridad. Porque nosotros pertenecemos a esa realidad. Porque mi hermano pertenece a esa realidad. Y todos necesitamos ser personas que aporten en un crecimiento del cuerpo.
Amén. Entonces, porque estamos unidos al cuerpo y queremos y deseamos y trabajamos para que todo el cuerpo crezca. Esto no es una responsabilidad de un líder de una congregación, sino de toda la congregación, de todo el cuerpo de Cristo. Porque no crecemos de forma individual, sino que crecemos como cuerpo, como un organismo vivo. Y todo lo que tiene vida toma su curso de forma natural, de acuerdo a su naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, Cristo tiene que ser expresado. Amén. Nosotros no somos Terian, que un día decimos ser perros, decimos wow, 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 wow. Y wow, ¿me entienden? No me entienden, porque eso no es un idioma que nosotros, no es mi naturaleza. Yo no sé hablar perro, ni gato. Yo, si tengo que hablar, hablo Cristo, porque hablo desde la naturaleza que me gobierna. De una naturaleza que se está desarrollando, que está creciendo cada vez en mí, para que la expresión de Cristo sea cada vez más grande. Pero corremos el riesgo de no crecer cuando nos alineamos con el enemigo. ¿Cuál? Como mi yo, con mi orgullo, con mi soberbia, con mi avaricia, con mi vanidad. Y Pablo decía que había encontrado al enemigo. Pablo decía, yo descubrí algo y quiero que sepan que he descubierto al enemigo, ¿no? Y el enemigo dice, no está afuera, le decía a los hermanos de Éfeso, no está afuera, descubrí que el enemigo está dentro mío. Amén. Por eso vos, tú y yo necesitamos identificar cuando ese enemigo se levanta en contra del desarrollo de la vida que nos fue otorgada en Cristo. ¿Me entienden? ¿O me hago entender? Porque sé que ustedes son gente sabias y entendidas. Amén. Y creo que Dios nos está conduciendo a que nosotros podamos entender esta realidad que tenemos en el Señor. Entonces el enemigo no está afuera, está dentro. Por eso Pablo nos insta a hacer morir en nosotros por el Espíritu las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la carne sabemos que es enemistad contra Dios. Por eso desde el obrar humano no se puede glorificar a Dios. Por ese motivo es necesario ser conducidos y gobernados por el Espíritu Santo. Si vos pensás que venir a esta reunión y levantar tus manos y cantar de un acto físico y natural glorificaste a Dios, quiero que sepas, que te quede claro, Dios no ha sido glorificado en eso. Dios es glorificado cuando su vida se desarrolla en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, tu vocabulario, tu conducta, tu forma de mirar, de ver, de expresarte, comienza a tener otro rumbo, porque ya no se expresa desde una naturaleza vieja, desde la carne, sino que se expresa de la nueva naturaleza que nos fue otorgada en Cristo. Amén, iglesia. Entonces, oramos que el Espíritu alumbre también los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver, entender y vivir en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, a través de lo que Él mismo nos proporcionó a través de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, debemos identificar al enemigo para que no avance más en nosotros, para que no ocupe territorio que no le corresponde ya ocupar. El enemigo busca abarcar más territorio, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tiene más territorio? Se hace más fuerte. Pero así, largo de acá. Salí de acá. Porque acá vos no vas a venir a gobernar. ¿Me sigue? Acá va a gobernar el único que gobierna sobre todas las cosas y que hoy gobierna mi vida. Para hacer una expresión clara de Él, es Cristo Jesús. Amén. Entonces hay que despojarlo, que caiga, que quede inoperante, porque en la rendición de nosotros mismos, el señorío de Cristo es donde tenemos nuestra victoria. Nuestra victoria está en Cristo. Para terminar, cuando son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, como dijimos, es para que podamos ver e identificar
una realidad de otra, una naturaleza de otra. La idea de tener ojos para ver es para ver lo que Pablo por el Espíritu nos escribe en el pasaje de Efesios que leímos inicialmente. Y vamos a terminar nuevamente con esa lectura. Pero ahora mirando desde lo que acabamos de compartir. Porque la idea de Pablo, lo que Pablo escribe acá estaba en una oración que él tenía por la iglesia. Y él quería que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos contemplar todo lo que nos fue otorgado en Cristo. Pero cuando nosotros no estamos viendo lo que realmente somos, lo que poseemos en el Señor, jamás lo podremos poner, se va a desarrollar, ni va a crecer, ni se va a expresar, porque no conocemos el diseño, porque hay un enemigo que nos tapa los ojos. ¿Viste cuando te venían atrás y te tapaban los ojos? Y te, ¿quién es? Adivina quién es. Metele un codazo en la panza y decirle, salí de acá. No vengas a querer velar mi vista, ¿verdad? Y que nuestros ojos espirituales puedan ver. Leemos otra vez, pero esta vez desde el 15. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahí dice, estos hermanos tenían fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Tenemos fe. Pero es necesario que esa fe crezca, se desarrolle y nos conduzca para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, ahí está, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocerle a Él, conocer a Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ahí va. Para que sepáis. Tenés que saber. No puedes pasar tu vida sin saber, sin entender, sin ver. Todo lo que tenés en Cristo, a ver, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas, escuchan, de la gloria de su herencia en los santos, de la herencia que Él dejó en los santos. ¿Están los santos presentes hoy acá o no? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Hay gente que cree hoy o no? Según la operación del poder de su fuerza. No tu fuerza, su fuerza, la cual operó ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto es lo que sucedió en Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí estás incluido tú y yo. Pero no te ves con ese poder. No te ves vencedor. No te ves como cuerpo a veces, porque hay un enemigo. Porque hay un enemigo que se ha levantado y se sigue levantando todos los días y que es necesario que puedas identificar. Y no le des de comer, no le cedas territorio. ¿Me siguen hasta ahí? La cual es su cuerpo, dice, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo quería que la iglesia pudiese ver. Pablo quiere que tú y yo, hijos de Dios, que hemos sido adoptados como hijos, que hemos sido parte del cuerpo, somos parte del cuerpo, podamos ver y contemplar la hermosura, la belleza, el poder, la gloria que nos fue concedida
en nuestro espíritu, para que eso se traslade y que el alma lo pueda ver, porque el alma es la que expresa, la que habla, la que está, es ese motor de gestión. Entonces, ¿qué está gestionando tu alma? Desde la naturaleza vieja, desde la nueva naturaleza. Desde el espíritu, donde podemos hacer morir en nosotros las obras de la carne, o desde la carne, donde no podemos agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, yo les animo a que podamos identificar al enemigo y tener ojos para ver. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y dile, Señor, dame ojos para ver. Dame ojos para ver por tu Espíritu todo lo que me fue concedido en Cristo. Y ahí donde estás, seguramente el Espíritu Santo comenzó a ministrarte, a mostrarte. Y saben, a veces es incómodo lo que el Espíritu nos revela, porque revela nuestras ineficiencias, revela nuestras carencias, revela nuestra indiferencia, revela nuestra carnalidad. Pero lo hace para que puedas tomar una dirección clara y alimentarte y comer de lo que ya te fue concedido en el Señor. Para que puedas vivir con ojos que ven. La realidad, la vida, la gloria, aleluya, que fue depositada en tu vida y la mía. No para ser simples oyentes, iglesia. Porque escuche, cuando esta vida comienza a que tú la puedas ver, identificar, tu vida comienza a tomar decisiones en torno a esa misma vida. Entonces comenzamos a expresar desde una naturaleza en Cristo lo que somos ya. Y así vamos convirtiéndonos en lo que ya somos. Debemos convertirnos en lo que ya somos. En eso que nos fue concedido en Cristo. Aleluya. Bello es el Señor. Bello es su diseño. ¿Y sabes qué? Fuiste incluido en Él. Pero claro, no lo ves. No tenés ojos que están siendo alumbrados porque hay un enemigo que te está impidiendo ver tu realidad en Cristo. Y hoy Dios está llamando a la iglesia, a su cuerpo, a desarrollarse, a crecer, a demostrar la vida que le fue impartida. Fuimos incluidos en Él. Por gracia y misericordia no lo merecemos, no merecíamos, ni lo mereceremos jamás. Pero Él entiende que era necesario impartirse en vida para que la libertad, la realidad de esa libertad llegue a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Él hizo todo, te toca creer. Y cuando tienes fe, eres salvo. Eres salvo. Y en esta salvación, hoy comenzamos a expresar la belleza de la vida que tenemos en Cristo. Y entender cuál es nuestra realidad, cuál es el poder que nos ha otorgado. Aleluya. Voy a pedirle a los muchachos que me ayudan los varones que me ayudan con repartir la Santa Cena, que puedan estar pasando rapidito, por favor.